Hola, ¿qué tal? Les saludo nuevamente, soy Francisco Rodríguez. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este índice flamígero aquí en MXN Televisión. Esta ocasión nos acompaña el abogado penalista Jaime Cherem Sofer. Jaime, ¿Cómo estás, Paco? muy bien, me da muchísimo gusto recibirte No, en estos gracias. estudios. Gracias a ti por la invitación, como siempre. Platícanos, ¿cómo ven desde tu profesión los abogados y sobre todo los penalistas, rama del derecho en la que tú eres especialista, estos puntos anunciados la semana pasada por el nuevo secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch? Bueno, creo que tenemos que analizarla de forma muy detenida y de forma muy integral y ver cuáles son las particularidades de todos y cada uno de los puntos que se presentaron y de ahí pues ir viendo, ¿no? Y también ir viendo también cuál es la estrategia de seguridad del sexenio pasado, a la cual se dijo que se le va a dar continuidad, y ver qué es lo que ha resultado, qué es lo que no ha resultado, ver qué es más de lo mismo y ver a qué le tenemos que dar una oportunidad de cambio. ¿Crees que haya más abrazos y no balazos como los hubo en el sexenio anterior? Mira, yo no creo, porque a todas luces de los resultados que vimos en el sexenio anterior, pues, estadísticamente ha sido el sexenio más violento en los últimos años de los que se tenga registro. Entonces, claramente, al no tener de nuevo la connotación abrazos, no balazos, sí creo que hay un cambio de estrategia. Sí creo que al no escuchar esa frase de nuevo por parte ni de la nueva presidenta ni del secretario de Seguridad Ciudadana, es ya un avance y es reconocer que no se estuvieron haciendo bien las cosas. Uno. Dos, ver que de forma definitiva se pasa la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues claramente nos dice que se están quedando cortos y que, bueno, en propias palabras del mismo secretario se dijo que los grupos delincuenciales tienen una capacidad de fuego muy impresionante y por eso necesitan consolidar a la Guardia Nacional Claro. y necesitan tener esa tecnología y necesitan estar un paso adelante de los grupos delincuenciales, porque definitivamente no les está alcanzando. Como vimos hace también un par de semanas, el general que estaba encargado de la región militar en donde ejercía sus funciones el ejército mexicano relacionado con Sinaloa de forma muy específica, él manifestó que pues, la violencia va a durar hasta que los grupos delincuenciales tengan un pacto entre ellos y decidan dejar de agredirse, O sea, ¿no? sin Entonces, intervención del ejército, sin sin intervención intervención del Estado. como si la seguridad dependiera estrictamente de que los grupos delincuenciales quieran o no pelearse, y eso es muy grave, tan es así que lo removieron de su puesto y hay que esperar para ver qué es lo que sigue y qué es lo que falta. Anunció 4 ejes el secretario de Seguridad Pública. El primero de ellos, a mí sí me da la impresión de que es la continuación de los abrazos, cuando menos, porque habla de atacar directamente las causas. ¿Y cómo las ha atacado la llamada cuarta transformación? Repartiendo dinero entre los jóvenes que son susceptibles de ser llamados a formar el sicariato de los grandes cárteles delincuenciales de nuestro país. ¿Crees que con solo repartir dinero basta para que los jóvenes no se vean atraídos a formar parte de las filas de la delincuencia? ¿O haría falta algo más? No, hace falta mucho. Hace falta ver el tema de la seguridad al interior del país como un tema global, no como un tema de nada más atención a las causas y que los jóvenes estén en las escuelas y los apoyos económicos. A mí lo que me preocupa es que no se ha tocado el tema de la, ¿cómo te lo podré decir? De la reintegración del tejido social. ¿Por qué? Porque estamos en un país sumamente complejo, sumamente diverso, en donde la población del norte tiene unas necesidades muy distintas que la población del sur. Es una sociedad que está conformada de una forma tan específica que hay que atender las causas de forma muy específica, ¿no? Y
la misma gente te lo dice, no confiamos en las instituciones, no confiamos en las policías, no confiamos en los ministerios públicos, en las fiscalías, en los jueces, etcétera, etcétera. Entonces, Fíjate que ahí en la no confianza ha surgido una nueva desconfianza, claro, que es hacia las Fuerzas Armadas. claro. Antes tan respetadas, nuestro ejército, nuestra marina, y hoy al inmiscuirse con la delincuencia de una u otra forma, ya sea atacándolos o incluso asumiéndose como parte de esos grupos delincuenciales, pues hemos visto que han perdido prestigio nuestras Fuerzas Armadas, Ejército, Marina, Fuerza Aérea. Bueno, pero lo han venido haciendo desde hace muchos años, derivado de todos los escándalos en los que se han visto involucrados, Ayotzinapa, la semana pasada con el asesinato de migrantes que no tuvieron nada que ver, entre varios otros. Pero como te comento, el tema medular está en que no estamos integrados como una sociedad, para empezar. También yo lo he dicho mucho a lo largo de mi carrera, yo creo que también una parte muy importante de la violencia en este país es la falta de salud mental, es la falta del acompañamiento que existe a las familias, a los jóvenes, en un tema no económico, sino en un tema de salud mental. Una persona que le quita la vida a otra persona de forma deliberada y sin sentir ningún tipo de culpa ni de remordimiento, es una persona que definitivamente mentalmente no está bien. Entonces vamos atendiendo esas causas, vamos atendiendo causas desde infraestructura, ¿no? Porque si nosotros tenemos calles en donde no hay luz, en donde no hay vigilancia, en donde no hay patrullajes, en donde hay zanjas en la calle, pues nosotros mismos estamos poniendo como bases para que se puedan dar todas estas otras situaciones, ¿no? Lugares oscuros, lugares solos, lugares en donde no hay presencia policíaca, donde no hay vigilancia. Entonces, pues evidentemente, si nosotros estamos pavimentando ese camino, es lo que vamos a obtener de vuelta. Y hablas de las calles, pero también habría que observar hacia el seno de los hogares. Claro. Hogares que en los últimos años se fundan sobre viviendas de 40 metros cuadrados, donde se da la promiscuidad, donde pues los jóvenes no tienen ni siquiera el espacio para estudiar, donde la mejor opción al no tener un patio es salir a la calle y juntarse con otros jóvenes, y no todos tienen la formación moral, la formación ética que deberían tener y contagian. Y comienzan con el 20, vamos a tomar un churro, a fumarnos un churro, y terminan invitándote a formar parte de la pandilla o del gang o del cártel. Claro, y de hecho si nosotros escuchamos, hay muchas entrevistas y hay mucha información respecto de cómo en este país se generan esas integraciones de los grupos delincuenciales. Al final del día son malas amistades, es falta de atención por parte de los padres o el mismo vínculo familiar se encuentra inmiscuido en un grupo delictivo, ¿no? Por eso creo que es tan importante el que vayamos regenerando el tejido social, el que vayamos poniendo por delante esos valores de educación, de familia, de deporte, de muchas otras cosas, Son ¿no? muchos aspectos. Porque decimos, ok, hay un plan nacional de seguridad y vamos a la prevención y vamos a atender las causas, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Suena muy bonito, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjate que yo siempre he sostenido que desde que allá por 1977, en una reforma educativa del presidente José López Portillo, llevada a cabo por el entonces secretario de Educación Porfirio Muñoz Ledo, se decidió quitar la educación cívica de las escuelas primarias y secundarias. En el caso particular de tu servidor, yo recuerdo mis clases de educación cívica en la secundaria, que sirvieron para que cuando llegué a la preparatoria y luego a la Facultad de Ciencias Políticas, yo supiese mucho más que otros compañeros en cuanto a nociones positivas de derecho mexicano, que era prácticamente lo que había aprendido en la secundaria. Hoy esa materia no se da. Hoy esa materia está haciendo falta para que los niños y los jóvenes aprendan a convivir en sociedad, que era fundamentalmente lo que buscaban esas lecciones. Yo recuerdo mucho a mi maestra Gloria Gurrola Castro, que fue una excelente maestra,
que me dio todas estas bases y estos principios que hoy con orgullo sostengo. No sé derecho, por supuesto, tengo esas nociones positivas del derecho mexicano, de derecho positivo, pero fue gracias a esa formación de la cual hoy carecen todos prácticamente. Y tú te encuentras que por no tener ese aprendizaje, pues hay desde incidentes callejeros de un automovilista con otro o de un motociclista con el que va conduciendo un vehículo. Por ahí empezamos y se llega a actos violentos y finalmente delincuenciales. Creo que el haber soslayado en la presentación de estos 4 ejes la enseñanza pública es una de las primeras observaciones que yo haría a este plan. De forma positiva. Hay que, a ver, el atender a las causas está súper bien. Pero, claro, es lo que se ha venido diciendo desde el gobierno anterior. Y fracasó. ¿No? Y fracasó. Aquí tengo algunos datos, Paco, pero más allá de la prevención y de la atención a las causas, necesitamos reaccionar. Y necesitamos reaccionar ya. ¿Por qué? Porque sí se habla de las estadísticas y se habla de, por ejemplo, se habla de Guanajuato como si no formara parte del país. No, Guanajuato es el más violento, Guanajuato es el más... Sigue siendo parte de México. Y ese es el último de los puntos que tocó el secretario Omar García Harfuch. Coordinación absoluta con el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas. Vaya. Vamos a ver en qué resulta, ¿no? Pero hay que entender, en primer lugar, y justo lo que te venía diciendo de la reintegración del tejido social, también este gobierno tiene que entender que todos los mexicanos somos mexicanos, y que todos los mexicanos y que todos los estados formamos parte de este país, y que se tienen que atender las causas de forma integral. ¿Por qué? Porque si atendemos Guanajuato y no atendemos Sinaloa, pues va a haber un desequilibrio. Si atendemos, tenemos que atender esto de forma integral. Y a mí parece que solamente se atiende lo que es del propio partido Morena. Claro. Y lo que es de la oposición no. Claro. Y lo vemos en actitudes que a mí me parecen del todo criticables, como en el caso de la presidente Claudia Sheinbaum, que acaba de decir hace unos días que ella va a hablar con el pueblo y que los opositores hablen con la secretaria de Gobernación. También se lo dijo al Poder Judicial, ignorando que el Poder Judicial, los 11 ministros, son sus pares. Ellos encabezan el Poder Judicial y ella encabeza el Poder Ejecutivo. No tiene por qué mandarlos con un subordinado. Claro. Entonces, yo sigo viendo estas actitudes que arrastramos desde el sexenio anterior de despreciar lo que no es propio de lo que ustedes los ricos, nosotros los pobres, para usar una alegoría que ellos emplean de que son los pobres, cuando son ultramillonarios muchos de ellos. Entonces, ¿cómo será la coordinación con los estados? ¿Con todos? Es lo que me podría preguntar, ¿no, Jaime? Claro, y justamente te digo, a raíz de este cuarto punto, yo sí veo ahí una no esperanza, pero sí una intención de un cambio respecto a eso. También denoto mucha más seriedad en la titularidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No que Rosa Isela en su momento no hubiera sido seria, sino tenemos a una persona hoy con muchísima experiencia, con todas las credenciales. Yo diría que en la Ciudad de México hizo un trabajo aceptable, no destacado ni mucho menos. Seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos hace 6 años. Sin embargo, no se ha incrementado de forma muy importante una percepción de inseguridad en la Ciudad de México. A menos que sea el secretario de Seguridad, porque te ametrallan. Exactamente, a menos que sea él mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, veíamos a Rosa Isela la semana pasada, ella como secretaria de Gobernación, diciendo, no, yo ya no soy secretaria de Seguridad, pero al final del día, pues ella preside el Gabinete de Seguridad como... Yo creo que nunca lo fue. Nunca lo fue. Como ahora tampoco es secretaria de Gobernación. Pero bueno, es otro tema. Eso no lo sabemos. Yo creo que nunca lo fue porque precisamente en el segundo tema, o en el segundo de los ejes presentados por el señor García Harfuch, se habla del fortalecimiento de la Guardia Nacional. Sí, de la consolidación. De su consolidación. Y para consolidarlo,
después se adscribe a la Secretaría de la Defensa Nacional y se militariza la seguridad pública, cosa que va en contra de lo que se comprometieron a hacer desde el sexenio pasado, que tanto criticaron cuando eran opositores y que ahora llevan a cabo con total desfachatez. Pero, ¿qué realmente está haciendo el Ejército y qué realmente está haciendo la Guardia Nacional si no tiene las capacidades de investigación, de detención? ¿Sabrán detener a un presunto delincuente? ¿Sabrán levantar las actas que son requeridas para presentar ante el Ministerio Público? ¿O harán lo que hacen siempre los soldados? Disparar, porque pues, al final de cuentas, para eso fueron entrenados. ¿Ese es el fortalecimiento de la Guardia Nacional, Jaime? Como todo. Vamos a ver qué sucede. De entrada, el diagnóstico no es bueno, justamente por lo que tú dices, ¿no? Nosotros necesitamos tener un mando civil que se encargue de la seguridad pública al interior del país. Bueno, la señora Sheinbaum dice que como ella es civil, el mando es civil. No, pero ella es la suprema, la comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Entonces, en el momento que tú integras un cuerpo de seguridad... De hecho, ella tiene 5 estrellas. Sí, O sea, totales. es militar, por ser comandante de las Fuerzas Armadas. Ella, si usara kepi, lo tendría que usar con 5 estrellas, Claro. 4 el secretario de la Defensa. Sí, ella está por arriba del secretario de la Defensa Nacional. Y cuando tú integras a un cuerpo policial civil, a una Secretaría de la Defensa Nacional que es de mando militar, y si tiene mandos militares, medios, altos y bajos, pues al final del día se vuelve una institución militar. Ellos ¿cómo lo justifican? Diciendo, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene una infraestructura muy importante para poder consolidar la Guardia Nacional, los planteles educativos, la capacidad de tener esa disciplina militar. Al final del día también el Ejército y la Marina son los cuerpos de seguridad, por así decirlo, que están mejores calificados por la sociedad. Sin embargo, hemos visto a lo largo de los últimos años también muchas fallas muy importantes. No recuerdo quién fue, pero hace 3, 4 meses hubo una detención importante de un familiar de un capo y se ve y que al final lo acabó soltando un juez federal, porque el informe policial homologado que presenta la Guardia Nacional nosotros lo vimos, estaba afuera del domicilio con armas. Entonces ahí es cuando se da la flagrancia y nosotros entramos al domicilio porque lo vimos afuera. ¿Qué pasa? Su defensa ofrece en la audiencia inicial los videos y ellos nunca salen, ¿no? Entonces no podemos tener este tipo de fallas. ¿Por qué no? Si se tiene la inteligencia de que hay una persona que tiene una orden de aprehensión al interior del domicilio, se tiene la inteligencia, se tienen los datos, solicitemos una orden de cateo y de aprehensión. Claro. ¿Por qué no se hacen las cosas bien? Si mal no recuerdo, fue un hermano del Mencho. Correcto. ¿No? Correcto. Sí. Entonces, ¿y qué pasa? Si igual sale la secretaria de Seguridad a decir, no, hay colusión con el narcotráfico, los y jueces. Hay colusión con el Poder Judicial de la Federación, cuando no es así, ¿no? Y por lo menos en este caso no es visible y no es palpable, ¿no? Lo que sí es visible, lo que sí es palpable es que esa detención fue ilegal. Y en un control de detención que cualquier juez con conocimiento de causa, pues no puede retener a esa persona, no puede vincular a procesos a esa persona y no puede iniciar un proceso penal formal en contra de esa persona, porque el mismo hecho generador que él esté ante ese mismo juez de control es ilícito. Entonces nosotros necesitamos fortalecer esa preparación de los cuerpos policiales. Necesitamos algo que no escuché, por ejemplo, en la propuesta del secretario, se mencionan las fiscalías locales y se mencionan, pero ¿dónde hay realmente un plan para el fortalecimiento de las fiscalías? ¿Por qué? Porque si tú vieras la cantidad de delitos que se cometen en este país en contra de realmente cuánta gente tenemos vinculada a proceso o sentenciada por un delito, es mínimo. Entonces la gente que es víctima en este país de un delito se queda a su suerte, ¿no? Hay una gran impunidad, ¿no? 98%. Hay una gran impunidad. Por ejemplo, en el 2023, esto es con datos del Censo Nacional de Percepción de Inseguridad en el país de este año, publicado por el INEGI en septiembre,
te dice que en el 2023 ocurrieron 31 millones de delitos en donde solo el 10.4% se denunció. El 10.4% de esos delitos se denunció. De esos 10.4 millones, en el 2023, solo del 60%, el 10.4%, de ese 10.4%, solamente el 60% se inició una carpeta de investigación. Es decir, estamos teniendo una cantidad de denuncias muy importantes, pero que en porcentaje no reflejan realmente la incidencia delictiva que hay en el país. Sé que no es el tema, Jaime, pero el haber iniciado una reforma judicial sin antes haber hecho una reforma policíaca y una reforma de las fiscalías, ¿nos lleva a mejores estadios de seguridad? No, porque seguimos sin atender a las causas. Porque se viene diciendo desde el sexenio anterior que se van a fortalecer las policías municipales, que se van a capacitar a las policías estatales, que va a haber coordinación entre los 3 niveles de gobierno. Eres muy joven, pero eso lo vengo escuchando yo hace muchos años. 4 sexenios, 5 sexenios por lo menos. Muchos años, pero como te decía hace rato, ok, sí, vamos a meternos a la prevención, pero tenemos que reaccionar. ¿Por qué? Porque de esos 30 millones de delitos que ocurren al año en este país, o sea, estás hablando que casi el 30% de todos los hogares tiene un integrante que fue víctima de delito el año pasado. ¿Cuántos, perdón? A ver. Del total de los hogares que hay en este país, el 30% por lo menos tienen un integrante que fue víctima de un delito el año pasado. Nada más. Nada más eso. Nada más. Qué interesante la charla, pero tenemos que hacer una pequeña pausa, si me permites. Claro, con gusto. Enseguida volvemos, no se vaya. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Ver tus programas favoritos de MXN Televisión en tu laptop o computadora es muy fácil. En tu navegador de internet abre YouTube, en el icono de buscar escribe MXN Televisión. Da clic en el círculo blanco en nuestro logo. No olvides darle seguir. Te abrirá nuestro canal principal donde podrás encontrar todos los programas y cápsulas que hemos subido. Desde tu programa de Estado de los Estados, Fuego Cruzado, Atrévete a Leer, Reporte 10 y varias listas de reproducciones con los temas que más te gustan. Ahora, a disfrutar de tus programas favoritos.
Quintana Roo vive. Gracias por estar con nosotros en este índice flamígero aquí en MXN Televisión y sobre todo gracias por estar en esta charla con el abogado penalista Jaime Cherem Stoffer. Jaime. Seguimos. Ahora que estábamos en el intermedio me enseñabas nuevamente las cifras. Estoy impresionado, ¿eh? ¿Se denuncian cuántos? Se denuncian, mira, de los 31.3 millones de delitos que ocurren al año en este país, de forma aproximadamente, solamente el 92.9 de los delitos que ocurrieron ni siquiera se investigaron. Entonces, sí decimos y vemos la presentación del Plan Nacional de Seguridad y de la prevención, pero necesitamos reaccionar. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Y cuál para mí es la primera causa de inseguridad en el país? ¿Cuál es? La impunidad. Claro. Porque si el 92.9 de los delitos que se cometen en el país no se investigan, y luego de ese casi 8% de los que no se investigan, hay una cantidad muy impresionante de carpetas de investigación que ni siquiera se determinan, ¿no? Por ejemplo, ¿y por qué la gente no acude a denunciar? Y se le preguntó en este censo nacional que se hizo por parte del INEGI. El 68% de los que no denunciaron dijeron que son causas atribuibles a la autoridad en las que se encuentran que consideran que es una pérdida de tiempo, que consideran que ellos mismos van a ser extorsionados por la autoridad, que su seguridad corre peligro, entre muchas otras. Ahora, hablando de las carpetas de investigación, del 68%, o sea, digamos que del 100% de los delitos que se denunciaron, solamente en el 68% de los casos se abrió una carpeta de investigación. Es decir, que el 32% de esos delitos se quedaron ni siquiera sin investigar, al igual que los otros 30 millones de delitos que ocurren. Entonces, ¿pero qué pasa con ese 68%? Que del 100% que sí se denunció, el 68% se abre una carpeta de investigación. De ese 68%, del 47.9% de esas carpetas de investigación, no pasó nada. ¿Qué quiere decir? Que por más que haya una investigación, la misma no se determina. Y el hecho de que las demás se hayan determinado no quiere decir necesariamente que se determinaron en un ejercicio de la acción penal, sino que pudieron haber sido no ejercicios de la acción penal, abstención de investigación o un archivo temporal en espera de mayores datos de prueba. Entonces tenemos la parte que se judicializa es muy mínima. Y si sacamos el porcentaje de los asuntos que se judicializan en contra de los que hay una sentencia condenatoria firme en contra del delincuente, es muy baja la cantidad de condenas que tenemos en relación con la cantidad de delitos que ocurren en el país. Entonces, si tú a mí me preguntas cuál es la causa número uno, es que el Estado ha perdido la capacidad de reaccionar. Entonces, si el Estado no reacciona, la gente va a seguir haciendo lo que quiere. Entonces, esa es una parte muy importante de lo que ha estado sucediendo en el país. Y no es de este sexenio ni del pasado. Claro. Aquí tenemos datos desde el 2012 en donde el 53% de las carpetas de investigación no pasó nada o no se resolvió. En el 53% de las carpetas de investigación. Entonces estamos hablando que el 93% de los delitos que ocurren en el país no se investigan. Y de los que se investigan, en la mitad no pasa nada. No pasa nada. No tenemos una estadística favorable. Entonces, ya hace rato hablábamos de que si las becas, que si la ayuda económica, que no, aquí es donde estamos fallando. Le estamos fallando a las víctimas, Paco. Le estamos fallando a las mamás de las personas desaparecidas. Le estamos fallando al pueblo de México. Entonces, si nosotros tenemos estos índices de inseguridad,
sí, evidentemente tenemos que atender las causas, pero más importante es reaccionar a lo que está sucediendo hoy. Y creo que eso de alguna u otra forma sí lo abordan en el fortalecimiento de inteligencia e investigación, que creo que es muy importante. Digo, ya lo hemos visto en el pasado, ¿no? Hemos tenido instituciones de inteligencia como lo era el CISEN, que de mucho no sirvió. A ver, recaban muchísima información, pero como te digo, es muy importante que de esta información que se obtenga con el fortalecimiento de la inteligencia e investigación, hay que capacitar bien a los investigadores de gabinete, de campo, y que sepan integrar de forma correcta una carpeta de investigación. Esto también me preocupa, porque esto no es una tarea de seguridad pública, esto es una tarea de investigación de las fiscalías, tanto la Fiscalía General de la República como las fiscalías locales. Entonces tendríamos que ir un poquito más allá y no nada más decir vamos a coordinarnos con los gabinetes. No, a ver, vamos a implementar un sistema de investigación nacional al que tengan acceso todas las fiscalías y en donde puedan también entre ellos intercambiar información, porque tenemos muchas trabas para investigar y los agentes del Ministerio Público, si bien están capacitados, algunos de ellos, otros no tanto, tienen a su cargo una sola persona, 800, 1500, 2000 carpetas de investigación a su cargo. Entonces, es humanamente imposible que ellos mismos tengan la capacidad de sacar todos los asuntos adelante, Claro. o por lo menos la mayoría de ellos. Entonces, nos encontramos rebasados en materia de impartición de justicia, y yo de forma personal no creo que el problema esté en el Poder Judicial de la Federación. El problema está en las fiscalías, está en las policías, porque podemos tener Está en la sociedad misma, Jaime. en la sociedad misma. Hablábamos del tejido social, tenemos Exacto. que empezar también por nosotros mismos, pero también tenemos que incentivarlo. Tenemos que tener un liderazgo en México que nos una como mexicanos y que no resalte las diferencias que hay entre todos nosotros. Entre todos nosotros hay muchas Diferencias que son naturales, además. naturales. Somos un mosaico pluriétnico, pluricultural. Exactamente. Vaya, hasta en la comida somos diferentes en el centro, en el sur y en el norte. Y eso es lo que nos hace un país rico. Claro. Y eso es lo que nos hace un país diverso. Y eso es lo que nos hace un país culturalmente muy interesante. Tenemos muchas herencias de las cuales hemos aprendido. La española, ahora tan criticada, la francesa en su momento, la británica también. Todo esto ha conformado el México que hoy somos y que no existía hace 500 años, por cierto. Claro, claro. Tocabas el tema del tercer eje, Sí. el de la inteligencia Sí. coordinada. Pero ya hemos tenido experiencias, como tú mismo señalabas, con el CISEN y antes con la Dirección Federal de Seguridad y con las áreas de inteligencia de la Armada y de la Defensa Nacional, que son muy buenas. Vimos el Guacamaya Leaks. Nos enteramos a través de ello, de esta filtración de Guacamaya, que yo creo que fue la CIA, que el ejército sabía con pelos y señales en donde había núcleos criminales, incluso conocía sus planes en el corto y mediano y largo plazo. Y no pasó nada. O sea, el ejército, teniendo esta información, no actuó. Incluso, si mal no recuerdo, había por ahí un estanquillo, por llamarle de alguna forma, de venta de arma ilegal, justo enfrente de una zona militar. Y no pasaba nada. Sabían a quién iban a matar con antelación y no lo evitaban. ¿Para qué sirve la inteligencia si no se aplica? Regresamos al punto anterior. Impunidad, impunidad, impunidad. En el momento en el que en este país empiecen a suceder cosas ya en consecuencias de los hechos delictivos, es cuando, número uno, sacas de circulación a la gente que está delinquiendo. Y número dos, la gente que delinque de forma habitual, pues va a tener mucho más cuidado con lo que hace o deja de hacer, o va a preferir, al ver mucho más cercanas las consecuencias, no hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que en la legislación, por ejemplo, en materia penal, en el Estado de México, que el delito de secuestro en su momento fue de un impacto brutal para la sociedad mexiquense y en general para el país. Vemos penas de 60, 70, 80 años en los códigos penales y en las legislaciones, porque ellos dicen, pues vamos a
desincentivar a los criminales con estas penas. Pero si el 92% de los delitos ni siquiera se investigan, entonces ¿dónde está esa desincentivación al criminal, ¿no? Te la pongo peor, Jaime. Hay entidades en donde las unidades antisecuestro se convirtieron en secuestradoras. Los mismos Zetas, el cártel de los Zetas, todos son exmilitares, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que voltear a ver realmente en qué personas estamos confiando la seguridad de este país, la seguridad interior, y qué formación tienen, y qué educación tienen, y cuál es su núcleo familiar, y cuánto ganan, ¿no? Porque tenemos que tener a la gente que nos está protegiendo, pues tienen que estar bien, ¿no? No tienen que tener carencias. ¿Por qué? Porque si no, pues, van a buscarlas a otros lados. En otros países vemos que la gente de la sociedad que mejor gana, pues es la gente que está en ciencias, en el gobierno. Entonces, trabajar para el gobierno se vuelve algo aspiracional. ¿Por qué? Porque en el gobierno queremos que estén los mejores. Y que estén los mejores en seguridad, en economía, en medio ambiente. Aquí lo que estamos viendo pues, es las mismas personas ocupando cargos diferentes. Entonces, pues, no puedes ser experto en relaciones exteriores y experto en la hacienda pública al mismo tiempo. ¿No? Entonces, o en economía, o en un tema tributario, o en un tema de desarrollo social. Entonces, creo que necesitamos que la mejor gente ocupe los mejores puestos. Hace un rato mencionabas al señor García Harfuch, lo mencionabas elogiosamente diciendo que había hecho un trabajo, digamos aceptable. que aceptable en la Ciudad de México. Pero hay quienes piensan que el señor García Harfuch pues podría tener nexos con alguna célula del crimen organizado. Habría que recordar ese atentado, del cual también platicábamos hace un momento, en donde quien lo reivindica, o quienes lo reivindican, son los integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, enfrentados a muerte, y lo hemos visto, con el cártel de Sinaloa. ¿Querrá decir esto? Bueno, el señor García Harfuch también tiene antecedentes de ligas con algunos, según algunos medios, con algunos grupos delincuenciales en el estado de Guerrero, donde fungió como policía federal. ¿Será cierto todo esto? ¿Tendremos de verdad al personaje en seguridad pública que requerimos? Yo sé que en seguridad pública no debe haber ángeles ni santos. Claro. Pero ¿tanto así? No lo sé, Paco. No lo sé. Ahora sí que evidentemente a lo largo de la historia en este país han habido vínculos entre las organizaciones delictivas y los gobernantes. Eso es completamente innegable, ¿no? Pero atrevernos de forma muy concreta a señalar una cierta o no situación. Sí. Entiendo que ha sido un personaje polémico a lo largo de los años. Muy polémico. Muy polémico. Sin embargo, hoy no tenemos un dato duro que nos diga que así es, ¿no? Podemos ver cosas, escuchar cosas. Sí, son versiones. Son versiones, ¿no? Igual que lo que sucede con el gobernador de Sinaloa, que sí, que sí no, que sí la Junta. Entonces hoy lo que nos queda a nosotros como mexicanos al final del día es confiar en las autoridades y es también poner nuestro granito de arena todos los días, ¿no? Si vemos algo, pues hay que denunciarlo, ¿no? Evitar nosotros formar parte de esos actos de corrupción y formar parte de la solución más que del problema, en donde si nosotros empezamos por cada uno de nosotros, vamos a poder tener un panorama mucho más fácil también para las autoridades que están al frente del gobierno federal. Y es nuestra responsabilidad como mexicanos, esté el gobierno que esté. Si nosotros queremos un cambio, tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? Desde justamente el no soslayar esas diferencias, sino ver qué es lo que nos acerca como mexicanos, ver qué es lo que nos acerca como vecinos, como familiares, y empezar nosotros a construir ese núcleo familiar, ese núcleo social, ese núcleo municipal, estatal, hasta tener ese
esa percepción de unidad nacional, porque pareciera que en el único momento en donde realmente somos un país unido pues es en un mundial de fútbol y juega la selección mexicana y todos nos ponemos la playera y todos vemos el partido y todos saltamos cuando hay un gol. Así debería ser todos los días. ¿Por qué? Porque todos somos igual de mexicanos y porque todos tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones y tendríamos que caminar hacia adelante juntos en pro del desarrollo del país, en pro de mejores instituciones más fortalecidas, en pro de sumar, de poder ofrecerle algo de regreso a la sociedad, ¿no? Nosotros en el despacho, por ejemplo, tenemos un área importante de pro bono porque entendemos que hay muchísimas víctimas del delito. Pro bono esto es trabajo libre gratuito. Exactamente. Trabajo gratuito. En favor de la sociedad. Y de repente nos encontramos con unos casos de gente que está sentenciada y que lleva muchos años en la cárcel, que ni siquiera se agotaron todos los recursos legales de su defensa, en donde es una persona que lleva encarcelada muchos años y con un proceso sumamente irregular en donde se violaron todos los derechos humanos. Y es la forma que nosotros tenemos de cambiar vidas, de dar una nueva esperanza a esa persona, de que entienda que realmente se pueden hacer las cosas diferentes y que podemos, a través de pequeños cambios que nosotros hagamos en nuestro día a día, hacer de este país un mejor país. Y también, y regreso a lo mismo, en el tema de la prevención, también creo que necesitamos mejorar nuestro sistema de reinserción social. Necesitamos mejorar el sistema penitenciario, las condiciones de las personas privadas de la libertad es muy precaria. Nosotros queremos tener un país en donde la gente que delinque se rehabilite, no que gente que delinque aprenda a delinquir más y que haga vínculos criminales más grandes y que salga de la cárcel convertido en un súper delincuente en lugar de una persona que puede ser reintegrada a la sociedad. Por ejemplo, hay países como Dinamarca, Finlandia, algunos de ellos tienen una política de que la sentencia máxima son 10 años. ¿Por qué? Porque si en 10 años el Estado no logró rehabilitar al delincuente, el Estado le falló a la sociedad y lo dejan libre. Las cárceles son como internados, en donde tienen acceso a salud mental, en donde tienen acceso al trabajo que es remunerado, en donde tienen acceso a esparcimiento, en donde no es un sistema como aquí punitivo, ¿no? En donde te voy a castigar por lo que hiciste. Porque si tú delinquiste, al final del día es una falta también del mismo Estado de prevenir el hecho de que hayas delinquido. O llegan al extremo de que te voy a cobrar para darte agua o darte de comer, ¿no? Exactamente, ¿no? Pues el famoso pase de lista, las microeconomías que funcionan al interior de los reclusorios, hay grupos criminales que tienen el control de los mismos centros penitenciarios. Entonces, también necesitamos ver qué es lo que está pasando después del delito y qué está pasando con las personas que efectivamente sí el sistema logra encarcelarlos de forma correcta, vamos a decirlo, porque hay muchos casos en donde no es así. Pero ¿cómo estamos rehabilitando a esas personas? ¿Cómo nosotros tenemos la certeza de que esa persona va a salir y va a formar parte de una sociedad y va a enriquecer a esa sociedad? ¿Y cómo a través él de su experiencia puede evitar que sus hijos, sus sobrinos, sus primos delincan? ¿No? Porque eso es lo que necesitamos. Necesitamos mandar un mensaje de rehabilitación de la sociedad. Necesitamos mandar un mensaje de curar a la sociedad, en lugar de permitir que las cárceles sean universidades del crimen organizado, que sean centros de operaciones. Han habido casos en donde vemos que al interior de los reclusorios hay hasta centros de mando y monitoreo. Son los principales centros de operación de las bandas de extorsionadores, que hoy es uno de los delitos que más aqueja al país y que más ha dañado a la sociedad de los pequeños comerciantes. Pues a cuadras del centro de Palacio Nacional donde vive la presidenta del país, pues es el problema más importante que hay hoy en día, o de los más importantes que hay, es la extorsión. Entonces necesitamos regresar a la reacción, también a las causas, pero tenemos que verlo como un todo, ¿no? Hablamos hace rato de la prevención, pero ¿qué está pasando ya que sucedió el delito? ¿Qué está pasando con las investigaciones? ¿Qué está pasando con
las agencias del Ministerio Público, con los detectives de la Policía de Investigación, qué es lo que sucede después de una sentencia, cómo estamos rehabilitando a estas personas para que puedan regresar a la sociedad, o lo único que estamos esperando es que vuelvan a delinquir para volverlas a privar de su libertad, ¿no? Entonces, y eso obra en contra de la sociedad, Claro. y obra en contra de las familias, y obra en contra de las mismas estadísticas que hay, porque se vuelven a convertir en carpetas de investigación, se vuelven a convertir en muertos, se vuelven a convertir en enfrentamientos, se vuelven a convertir en... Entonces, necesitamos eso. Necesitamos una reintegración a la sociedad, necesitamos una rehabilitación, necesitamos una reinserción. Entonces, creo que necesitamos cambiar de forma integral, ¿no? Desde la atención a las causas hasta qué está sucediendo con las personas procesadas. Entonces, y todo en medio hay que ver qué es lo que está sucediendo, porque tenemos que profesionalizar a las policías municipales, estatales, a las policías de investigación. Necesitamos también cobijar a nuestros cuerpos internos de seguridad. ¿Por qué? Porque sucede algo con uno de los policías municipales y pues lo abandonan a su suerte, y por eso también es la percepción que hay de corrupción y de colusión con otros grupos Claro, organizados. si el crimen me da más dinero del que me pagan aquí, pues le ayudo al crimen. Jaime, hay un eje que por ahí propuso un diputado de Morena, que también fue diputado del PAN y que también fue diputado del PRI. Este eje sería el de pactar con el crimen organizado. Decía Fouché, el viejo consejero de Napoleón, que no se podía acabar con el crimen, que por lo tanto habría que pactar con él para que le tributara al Estado. Creo que en México sí hay pactos entre gobernantes, pero el crimen no le tributa al Estado, sino les tributa a los bolsillos de los gobernantes. Correcto. Pero ¿cómo ves esta idea de que el gobierno pactara con los criminales? Creo que se está mandando un mensaje muy equivocado, ¿no? Creo que se está mandando justamente ese mensaje de impunidad de, no te preocupes, traficas drogas, asesinas gente, traficas con armas, etcétera, etcétera. No importa, vamos a sentarnos, platicarlo y resolver la situación. Entonces creo que es desalentador, genuinamente, que haya una propuesta formal de ese tamaño. Creo que hemos visto por muchos sexenios anteriormente en donde se necesitan dar esas negociaciones para que el Estado mexicano no entre en un completo, en una situación de guerra interna para poder acabar con los grupos organizados de la delincuencia, pero hay que hacerlo de una forma distinta. ¿Y cómo ves que hay quienes hablan de narcoterrorismo, abriendo la puerta a la posibilidad de que nuestros vecinos del norte digan que hay terrorismo en México y puedan intervenir? ¿Hay narcoterrorismo o simplemente es narcotráfico? Porque hemos visto estallamiento de granadas, lanzamiento de bombas desde drones, hemos visto actos verdaderamente que aterrorizan. Claro. ¿Hay narcoterrorismo o es simplemente narcotráfico? No, yo creo que sí hay narcoterrorismo, porque ¿cómo funcionan los grupos de la delincuencia organizada? A través de generar miedo y terror en la sociedad. Lo vemos en Culiacán. Lo vimos con el Culiacanazo, lo estamos viendo en Michoacán, lo estamos viendo en Tamaulipas, lo estamos viendo, es más, lo estamos viendo en Chiapas de forma muy generalizada. Lo que sucedió la semana pasada en Chilpancingo a todas luces también es un acto de terrorismo, porque no es nada más eliminar a una persona, sino estoy mandando un mensaje claro y contundente del nivel de violencia y del nivel de falta de escrúpulos que estas personas tienen, y están mandando un mensaje muy claro de miedo, de terror, de control. Y sí, definitivamente hay una
una intención muy clara por parte de la delincuencia organizada de incidir de forma psicológica en la sociedad y que demuestren el poder que tienen y la capacidad que tienen de llegar a ciertas personas. Entonces, claro que el factor psicológico, miedo, juega un papel importantísimo en el poder que tienen estos grupos delincuenciales. Me parece que sí es importante legislarlo. Me parece que sí es importante también, si nosotros vemos y creemos que es un tema que se está saliendo en nuestras manos, pedir ayuda internacional para que nosotros podamos tener paz. No va a suceder. ¿Por qué? Porque en este país todo está bien y porque mejor vamos a sentarnos a platicar con ellos. Pero vuelvo a lo mismo, lo importante no es ponerle nombre o tipificarlo si el 93% de los delitos no se investigan. Lo importante es, te digo, empezar a reaccionar, empezar a bajar esos números de no investigados, empezar a bajar esos números de una no determinación de las carpetas de investigación o no pasó nada, fortalecer a las policías y fortalecer el tejido social, porque a través del fortalecimiento del tejido social van a haber muchos menos integrantes nuevos a los cárteles, a las organizaciones delictivas, va a haber gente con mayores oportunidades de estudiar, de hacer deporte, lo vimos con los atletas mexicanos que acaban de ir a las Olimpiadas, ¿no? Muchos de ellos no tuvieron los apoyos necesarios o hay también muchísimo potencial en México de gente que hace deporte, pero desafortunadamente apuestan por el deporte y no estudian. ¿Por qué? Porque pues una o la otra, porque no nos alcanza el dinero, porque no tenemos tiempo. Entonces, ahí es donde tiene que entrar el gobierno. Ahí sí becar. Ahí sí becar. Ahí sí decir, tú tienes talento, te voy a dar una beca de tanto. ¿Para qué? Para que en las tardes puedas estudiar, en las mañanas entrenes, e ir teniendo un plan muy específico, que creo que ahorita con Rommel Pacheco va a funcionar mejor que con Ana Guevara, vamos a ver. En donde los deportistas puedan desarrollarse y en donde nosotros estamos viendo que las delegaciones mexicanas cada vez son más pequeñas y cada vez hay menos expectativas y cada vez hay menos medallas. Y ese es el reflejo también de lo que está sucediendo en el interior del país. Eso somos como país. Sí. Somos un país desnutrido, desinformado, despojado. Así es. Jaime, qué gusto platicar contigo. Muchas gracias, Paco. Gracias a ti por venir. Y al final del día decirles a todos y cada una de las personas que nos esté escuchando que si queremos un cambio real tiene que empezar por nosotros, tiene que empezar por la educación que nosotros le damos a nuestros hijos en casa y tenemos que esperar porque este gobierno haga un trabajo más serio, más comprometido con la sociedad mexicana y de unificación nacional con todos y cada uno de los mexicanos y no dividir. Entonces, eso es el mensaje que principalmente quiero mandar. Te agradezco, como siempre, este espacio para poder platicar y para poder conversar, Paco. Ha sido una plática muy interesante por la información que nos diste. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Gracias a ti. Nos veremos pronto. Hecho. Y gracias a usted que nos acompañó. Lo invito para que la semana próxima también esté con nosotros aquí en el Índice Flamígero de MXN Televisión. Soy Francisco Rodríguez y como siempre le deseo buenas gracias y muchos días.